Imaginemos estar en el año 1997 y que un director completamente desconocido hiciera la entrega de su primera película, una que resultó ser algo totalmente fuera de lo convencional. Esta es una película que se siente como una invasión a tu mente y una deconstrucción brutal de la identidad. Todo esto empaquetado en 81 minutos maravillosos que se sienten hechas con una especie de precisión quirúrgica y poder manipular tu percepción de lo que estás viendo todo el tiempo. Con Perfect Blue, Satoshi Kon no está tratando nada más de narrarnos una historia, quiere que literal la sintamos. Y lo más increíble es que lo logra a través de un lenguaje que va más allá de las palabras. Esta película en su base es un thriller psicológico, pero con el detalle de que cada corte, cada composición, cada transición es un acto con un significado psicológico puro detrás de todo. Hoy quisiera conversar con ustedes sobre una de las obras más influyentes del cine contemporáneo. No solo por lo que cuenta, sino por cómo logró Satoshi Kon contar esta historia. Antes de descender en este abismo visual, quisiera invitarte a darte una vuelta por mi página de Buy Me a Coffee. Si lo que has visto aquí te resuena de alguna manera o si piensas que estos análisis cinematográficos tienen algún valor para ti, puedes considerar apoyar mi trabajo brindándome un café virtual. Cada contribución va destinada a que pueda seguir creando este tipo de contenido para ustedes. El enlace lo puedes conseguir en la descripción de este video y también en la biografía de mi perfil. Y bueno, ya cerrando todo este espacio publicitario, ahora sí adentrémonos en la locura que es la película de Perfect Blue, por favor. Siento que esta película merece que la analicemos desde sus inicios y quizás tengamos que ponernos un poquito técnicos para intentar entender cómo es que este director logra generarnos tantas emociones. Todo esto comienza con el storyboard. No es una casualidad que Satoshi Kon fuera un obsesionado del control total de cada fotograma. Su proceso como director comenzaba mucho antes de que alguien levantara siquiera un lápiz para animar. Este hombre estudió el guión como un cirujano estudia un cuerpo, pero no buscaba entender la trama, buscaba algo más microscópico y detallado, algo que llamamos los puntos de edición. Son estos momentos donde un movimiento de personaje o un sonido súbito crean la oportunidad natural para esconder un corte y que la transición sea casi imperceptible. Esta es una de las razones por las que la película fluye de una manera tan orgánica que te atrapa desde el primer momento. Satoshi Kon desarrolló en Perfect Blue un método de edición innovador que convirtió las limitaciones presupuestarias de la animación en una virtud conceptual, reflejando la confusión mental de la protagonista y priorizando cortes precisos con transiciones invisibles sobre animaciones exuberantes. Lo que hace es dividir los storyboards en bloques grandes para lograr una planificación rigurosa, asegurando que cada corte esté coreografiado al milímetro, con pura intención narrativa y sin accidentes, conectando escenas mediante continuidad de movimientos, diálogos o acciones, lo que borra la línea entre lo real y lo imaginario, y a medida que crece la paranoia, introduce cortes bruscos que nos desorientan como espectadores para conseguir que nos sintamos como Mima. Esto hace que pueda simular planos secuencias que en realidad serían imposibles de lograr con un presupuesto tan bajo. Y creo que un ejemplo clave de esto lo podemos ver desde las primeras escenas. Cuando vemos el concierto Idol y un día normal de Mima, cortes abruptos finales con espejos y el uso del rojo como ruptura psicológica, definiendo así su estilo en toda su carrera. Este es como el origen del caos que estoy tratando de analizar para este video, porque quiero que entendamos juntos cómo es que la película se siente como un desorden, pero en realidad está todo demasiado controlado. Es un desorden premeditado, que siento que es necesario para que Kon pudiera contar la historia como él quería. Perfect Blue comienza con algo que parece un simple montaje paralelo. Vemos a Mima Kirigoe en dos facetas de su vida. Una como idol pop en su banda Cham, bajo las luces del escenario, acompañada de sus fans, y otra como una joven cualquiera en su apartamento, intentando ser ella misma. Lo que Kon hace aquí es establecer la gramática visual de la película. Utiliza una técnica que podría llamarse match cut motivado por el movimiento. Un gesto iniciado en un contexto se completa en otro. Es fluido, invisible y sin fricción. Pero aquí es donde está la trampa, porque Kon pareciera que nos está entrenando. Nos está acostumbrando a aceptar transiciones sin fricción, a que confiemos en la continuidad de lo que estamos viendo como lo haríamos con cualquier otra película clásica. Porque más tarde, cuando Mima empieza a descender en la paranoia y la confusión, esta misma técnica se convertirá en un arma de desorientación. Los cortes seguirán siendo fluidos, seguirán siendo imperceptibles. Eso logrará que inevitablemente nos sintamos perdidos y logremos empatizar con lo que ella está sintiendo. Esto es una de las cosas que me parece brillante de esta película.
me gustaría que habláramos de la composición visual de Perfect Blue, que siento que es un poco compleja, porque Satoshi Kon despliega a lo largo de la película un recurso que parece algo simple en concepto, pero puede ser devastador en su ejecución: las líneas verticales. Es impresionante cómo están por todas partes en la película, en ventanas, en estructuras, en los propios cuerpos de los personajes. Y desde la teoría de la composición, las líneas verticales suelen generar tensión, pero Kon va más lejos aún, porque cuando las líneas no logran generar suficiente ansiedad, él decide pintarlas de rojo. Y aquí entra el color como lenguaje narrativo. El color rojo en esta película no es un recurso decorativo, aparece en momentos de crisis, de invasión, de sexualización forzada. Cuando Mima dialoga sobre la escena de abuso que debe filmar, un libro rojo domina el encuadre. Y eso, obviamente, no es al azar, es un amplificador visual de la ansiedad y de la transformación no deseada. El rojo es la manifestación visual del acoso y de la pérdida de autonomía. Pero el color no es lo único. Las luces del escenario funcionan de manera igualmente inquietante. Los reflectores, los flashes, la sobreexposición de luz que se siente como un bombardeo, son la presión constante del escrutinio despiadado. Cuando vemos a Nina pronunciar la línea en su primer trabajo como actriz, ¿quién eres?, bajo esas luces cegadoras del set, nos deja claro que no es una pregunta narrativa, es una pregunta existencial, yuxtapuesta con un desvanecimiento visual. Es como si Mima fuera literalmente blanqueada, disuelta en exceso de luminosidad. Y luego tenemos los espejos y los desdoblamientos de personalidad, porque Mima batalla constantemente contra su propio reflejo. Lo ve en ventanas, en retrovisores, en superficies de agua, pero estas imágenes nunca son completas, están distorsionadas, son antagonistas. El clímax de este motivo llega cuando finalmente sonríe a su reflejo en el espejo del auto. Esto lo podemos interpretar como una reconciliación, o es simplemente una nueva ilusión. Esta película nunca nos da certeza de nada, y por eso me parece tan increíble, porque nos permite a nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Sé que ya toqué un poco el tema antes en este video, pero me gustaría profundizar un poco más en la edición. Porque es que siento que en este punto es donde la genialidad de Satoshi Kon se vuelve más tangible, y es el recurso más poderoso que tiene esta historia. Existen 3 técnicas de edición que Satoshi Kon despliega como un maestro en el caos controlado de esta película. La primera es el montaje paralelo desorientador, que ya les nombré un poco antes, pero si nos vamos al inicio, podemos ver cómo Kon utiliza transiciones fluidas. Después vamos viendo cómo poco a poco, mientras Mima desciende, esas transiciones se vuelven abruptamente cortantes. Momentos de su vida cotidiana se yuxtaponen con escenas de la serie televisiva de Double Bind, donde ella interpreta a una actriz con trastorno de identidad disociativa. Los cortes se vuelven cada vez más abruptos, cada vez más ambiguos. Es imposible saber dónde termina la ficción y comienza la realidad. Cuando el equipo de producción grita una toma nueva, dentro de lo que pareciera ser la vida real de Mima, estamos experimentando exactamente lo que ella experimenta: un colapso de las categorías narrativas de su vida. Como espectador nos cuesta mucho entender intelectualmente este desorden. Lo sentimos visceralmente, nos incomoda. Porque justo lo que está buscando con esto es que experimentemos la misma posición en la que se encuentra Mima. La segunda técnica que utiliza sería el corte sobre acción, que en este caso sería una especie de camuflaje para perturbarnos, básicamente. En el cine convencional, cortar sobre acción crea continuidad, suavidad, es invisible, pero Kon transforma esto en un instrumento de disrupción emocional. Conforme Mima se va desquiciando, Kon empieza a cortar durante acciones que generan ambigüedad espacial y temporal. Los cortes ocurren en momentos donde la dirección del movimiento cambia, donde la lógica espaciotemporal puede ser cuestionada. Y esto tiene un efecto acumulativo, bastante devastador para nosotros, porque a medida que más avanza la película, más desorientados nos sentimos. Y es que siento que la confusión en este caso está dada como información, porque nos permite entender un poco más el deterioro psicológico de Mima. Y la última técnica que utiliza Satoshi Kon en esta película es algo que en todas las escuelas de cine te dicen que no hagas: romper la regla de los 180 grados. Esta regla consiste en una guía básica en el cine, donde generalmente te dicen que mantengas la cámara en un solo lado de una línea imaginaria, que sería el eje entre 2 personajes o elementos, para que justamente el público no se desoriente cuando cambies de plano. Y por supuesto, como Satoshi Kon lo que estaba buscando era desquiciarnos, no respetó esta regla. Y la verdad, menos mal que no lo hizo. Esto lo podemos ver en la escena donde Mima persigue a su doppelganger. Kon ejecuta deliberadamente algo que se consideraría un error técnico fatal de continuidad. Podemos ver cómo Mima sale del fotograma hacia la derecha, y en el siguiente plano corre de derecha a izquierda. Esto rompe completamente la lógica espacial que hemos aceptado hasta el momento. Normalmente esto sería un error imperdonable, pero aquí
está completamente premeditado, porque justamente la confusión del espectador es información. Corresponde a la discontinuidad psicológica que está sufriendo Mima. La edición lo ayuda a crear lo que podría llamarse una sintaxis emocional. Las reglas de cómo los planos se conectan comunican un significado emocional del personaje, no simplemente sirven a la información narrativa. En teoría cinematográfica, la focalización describe la perspectiva desde la cual el espectador accede a la información. Perfect Blue aparenta narrarse desde la perspectiva de Mima, pero Satoshi Kon introduce deliberadamente cambios de focalización hacia otros personajes, como el de Ushida, el acosador obsesionado, y Rumi, una de sus managers. Lo brillante es que estos cambios no son anunciados. El espectador no siente conscientemente que el punto de vista se ha desplazado. En su lugar, ocurre una manipulación cognitiva sutil. El flujo de información se modula de tal forma que la perspectiva de Ushida o de Rumi se filtran imperceptiblemente. Esto permite explorar lo que la teoría cognitiva del cine denomina preconcepciones e ilusiones cognitivas. Y así los espectadores pueden hacer suposiciones sobre quién es culpable, quién es peligroso, pero esas suposiciones están basadas en información deliberadamente incompleta. Y luego está el concepto de The Double Bind, la teoría de Gregory Bateson, sobre situaciones donde un individuo recibe dos mensajes conflictivos. Mima está atrapada en una constante, las demandas de ser una idol virgen y pura, que chocan profundamente con las demandas del negocio del cine, que requieren su sexualización. La película televisiva que ella está interpretando en Double Bind literalmente nombra esta trampa en el texto de la película, pero más que nombrarlo, lo hace sentir mediante la fragmentación narrativa. Y sé que estoy enfatizando la construcción de la película meramente desde una visión de dirección y de edición, pero es imposible no mencionar al compositor, que ayuda a elevar esta experiencia aún más. Susumu Hirasawa creó una partitura que combina sintetizadores con texturas que están deliberadamente desorientadas. La música no es un acompañante pasivo, se convierte en un amplificador de la confusión psicológica. Las pistas de Hirasawa incorporan glitches sonoros, tonos desestabilizadores, ritmos que no se resuelven satisfactoriamente. Esto refuerza a nivel neurológico la experiencia de ver esta película. El espectador no solo está desorientado visualmente, estamos aturdidos sónicamente. Y eso para mí hace que la banda sonora sea como otro personaje más. Ahora sí, después de toda esta explicación un poco técnica que espero que les haya gustado, me pueden dejar en los comentarios si hay algún tema en particular referente a estos conceptos cinematográficos que les gustaría que hablara o aprender. Me gustaría que nos adentráramos un poco más en todo el tema como ético que representa esta película, porque siento que Perfect Blue funciona en múltiples niveles, como una crítica al sistema de la industria del entretenimiento pop japonés, particularmente hablando de las idols. Y lo que me gusta es que esta crítica no se articula nada más a través de diálogos, sino a través de una forma de lenguaje cinematográfico bastante increíble. Mima constantemente es medida por dispositivos tecnológicos, cámaras, reflectores, televisores. Vemos su introducción al mundo del internet a través de esta página web que se llama Mima's Room, que sabemos que fue creada sin su consentimiento. Es un presagio casi 2 décadas antes de la era de las redes sociales y la manera en la que la identidad pública puede ser capturada, replicada, hasta completamente distorsionada y vendida sin autorización. Pero siento que Kon no simplemente critica esta invasión, la visualiza mediante edición y composición que hace que el espectador sienta como a Mima la transforman cada vez más en un objeto de consumo. La invasión de su privacidad y la manera en la que la mirada mediática la destroza por completo. Y podemos ver cómo se genera un colapso entre lo que es la vida íntima de Mima y lo que es un poco más un performance para sus fans o de estar delante de las cámaras. Las escenas donde Mima está en su apartamento, en ropa de casa, se cortan de tal forma que parece cada vez más una toma de la serie televisiva, hasta el punto de que se nos hace imposible saber si lo que vemos es realidad o ficción. Perfect Blue no solo deconstruye la psique de Mima, expone la podredumbre ética de un sistema que devora la inocencia para crear idols. La presión por trascender de cantante pop virginal a actriz madura no es una evolución artística,
Es una violencia institucionalizada que rompe para siempre la inocencia de Mima. Satoshi Kon nos demuestra cómo este mandato de supuestamente crecer, de abandonar esa fachada infantil de su banda pop y hacer escenas de abuso explícitas, no es algo que la empodere, sino más bien que la traumatiza. Y es a partir de este momento como vemos que van quedando cicatrices que a lo largo de la película ya son imposibles para Mima de sanar en el momento. Es un tema que me parece éticamente perturbador, porque es algo que vivimos y aceptamos al ver una industria que forza a sus víctimas a aceptar que son objetos de consumo y ese es su único camino para el éxito. Y añadiendo a esto algo que me parece súper inquietante, porque siento que ya es un reflejo de nuestra sociedad, es el retrato que se le hace en esta película a la fanaticada tóxica. Esa masa que cree poseer a sus ídolos como extensiones de sus delirios. Los fans de Mima la aman mientras encarne su fantasía pura, pero cuando osa mutar y romper con esa ilusión, la respuesta es de destrucción total. Mimanía y Rumi encarnan esta lógica perversa, idolatran una proyección idealizada, pero al chocar con la realidad cambiante de Mima, optan por aniquilarla, para preservar la Mima que solo vive en sus fantasías. Satoshi Kon revela la ética quebrada del fandom, que se basa en un amor que no tolera la autonomía, exigiendo obediencia eterna o exterminio, presagiando otra vez con bastante crudeza el stalking digital que hoy normalizamos. Perfect Blue nos obliga a confrontar cómo el espectáculo convierte tanto a creadores y consumidores en monstruos de su propia narrativa. Y ya para ir intentando cerrar este video, gracias si llegaste hasta acá. Sé que ha sido un poco largo y quizás intenso, pero la verdad me gustaba mucho hablar de este tipo de cosas. Quisiera que tocáramos el final de la película. Perfect Blue termina con Mima aparentemente recuperada, sonriendo al cielo azul, del cual el título toma su nombre. Pero esta resolución es bastante ambigua. He visto que algunos críticos ven esto como un regreso genuino a la realidad, otros lo ven como el triunfo final de la ilusión, pero la verdad es que Satoshi Kon deliberadamente rechaza ofrecer al espectador cualquier certeza. Cuando finalmente salimos del caos de todo el tercer acto, lo hace mostrando a Rumi, la verdadera culpable, internada en un hospital psiquiátrico, con un vestido completamente rojo y viendo reflejos de sí misma como la idol Mima. Luego vemos a Mima en su auto, mirando hacia el cielo perfecto, sintiéndose quizás libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de la realidad? ¿Libre de la construcción? ¿O simplemente sigue en este estado disociativo alterado? No tenemos realmente manera de saberlo. Y siento que el director se niega a darnos esta certeza porque la incertidumbre se siente más verdadera y cercana a la vida real. La película se atreve a sugerirnos que la recuperación psicológica no es como un evento binario. No se reduce a algo tan simple como estás loco o estás cuerdo. Siento que es un estado como de continua negociación. La mente tiene muchos grises, nada en realidad es blanco o negro. Y esa es la verdad que persigue a Mima y a nosotros durante toda la historia. Es una película que presagió la era del internet, el stalking cibernético, la construcción de identidades mediáticas fragmentadas, que siento que son un poco la norma de hoy en día. Y su innovación en la técnica del montaje desorientador influyó en realizadores de la talla como David Lynch o Christopher Nolan. Y de las cosas que más me gusta de Perfect Blue, más allá de su brillantez técnica y todo lo que hemos hablado, es ese componente medio profético que tiene, que siento que el cine maneja bastante. Porque la verdad es que siento que fue como una especie de advertencia para nuestra sociedad disfrazada de un thriller. Porque ya han pasado más de 25 años desde su estreno y todavía se siente como un tema súper vigente. Y lo que hace Perfect Blue una obra maestra no es solo su competencia técnica, es cómo logró que no pueda existir otra manera de contar esta historia. Porque la verdad es que si se hubiese hecho como un thriller psicológico convencional a los que estamos acostumbrados a ver, con un montaje clásico, una composición ortodoxa, siento que habría sido un fracaso rotundo. O bueno, para no ser tan exagerados, quizás no habría sido tan memorable como lo que es hoy. Por el simple hecho de que los espectadores veríamos la locura de Mima desde un espacio seguro. Y justamente Satoshi Kon lo que hace es rechazar por completo esta seguridad. Y lo que la película comunica constantemente es que la identidad y los límites de ficción y realidad son construcciones más frágiles de lo que quisiéramos aceptar, o de lo que cualquiera de nosotros desearía creer. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por quedarte durante todo este video. Cada análisis que hago, cada ensayo que produzco para este canal, lo hago como una especie de acto
acto de fe en que el arte importa. Y porque creo fielmente que el cine es una forma de lenguaje que nos ayuda a entender y comunicar cosas que las palabras simplemente no pueden hacer. Si te gustan mis videos, te invito a contribuir en mi página de Buy Me a Coffee, que sería como invitarme a un café simbólico para apoyar este proyecto que la verdad van haciendo. El enlace lo puedes encontrar en la descripción. Y si no puedes en este momento, obviamente no pasa nada, me puedes ayudar dejando un comentario sobre qué te pareció esta película, si tienes alguna reflexión sobre todo lo que hablamos acá, algo que quieras aportar o simplemente algún tema que te gustaría que toque en un próximo video. Recuerda suscribirte a este canal para seguir haciendo crecer esta comunidad de gente amante por las películas. Gracias como siempre por estar aquí y nos vemos en el próximo video para seguir viajando por el cine, una película a la vez.